Paz y bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Sean bienvenidos a la Lección Divina en este canal de Bajo la Higuera. Una disculpa por la tardanza, estoy en Guadalajara y por eso me tardé un poquito porque estaba celebrando misa con las hermanas. También no sé si el internet sea muy bueno, espero que no tengamos problemas de conexión y de todo esto, esperemos en Dios que no. Si no, bueno, pues como sea, trataré de grabar el video para que quede con ustedes y podamos seguirlo mejor si hay problemas de conexión. Bien, estimados hermanos, estamos ya en el domingo 30 del tiempo ordinario. Ya estamos por terminar el ciclo litúrgico, este ciclo que nos ha acompañado, el ciclo A, y estamos también por terminar el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a escuchar la tercera y última controversia que tendrá Jesús con los líderes religiosos de su época. Si ustedes recordarán, las controversias ya vienen de atrás, porque estamos, aunque ciertamente la liturgia no nos la presentó, pero estamos en la última semana de vida de Jesús. Y estas controversias se dan en el contexto, del templo de Jerusalén. Las controversias inician cuando Jesús expulsa a los mercaderes y a los cambistas del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban mancillando, que estaban profanando la santidad del lugar, haciéndola un comercio sacro más que un lugar de culto y de adoración en espíritu y en verdad al Padre. Luego seguimos con las controversias con los sacerdotes de la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Le dirán a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les regresará la pregunta sobre la autoridad del Bautista. Luego también tenemos la famosa autoridad del César, como escuchábamos el domingo pasado, ¿no? Dar al César lo que es del César, regresar al César lo que es del César, regresar a Dios lo que es de Dios. No vamos a escuchar otra de las controversias porque la liturgia de lo dominical no nos la presenta, pero también existe la controversia sobre la resurrección. Los saduceos quieren poner una trampa a Jesús, burlarse de él, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y de una manera u otra la manera de burlarse era la pregunta que nosotros conocemos, porque le presentan un caso al Señor, una mujer que se casa con 7 hermanos y al final muere también ella, mueren los hermanos consecutivamente, y la pregunta será entonces ¿de quién fue esposa en la resurrección de la carne? Y el Señor le responderá: Dios es un Dios de vivos. Y entonces hoy vamos a escuchar la tercera y última controversia, que seguramente que es la controversia que llevará al Señor a la cruz y a la ruptura total con el mundo religioso de su época. El texto que vamos a ver ahora tiene que ver con la teología. ¿Qué es lo que Jesús piensa acerca de la ley? ¿Qué es lo que Jesús piensa acerca de los mandamientos? ¿Qué es lo que Jesús vive como un piadoso judío? Y entonces la controversia será muy interesante porque se desarrollará en el plano totalmente teológico, donde los fariseos se sienten fuertes, donde los fariseos se sienten bien, mientras que las otras controversias eran con el mundo sacerdotal, con los saduceos, que eran los aristócratas y los ricos del pueblo de Israel. Ahora será con los fariseos, y no solamente con los fariseos, también se unirán fariseos y saduceos para tratar de ponerle esta trampa a Jesús. Entonces, este es el contexto. Estamos, repito, en las controversias entre Jesús y el mundo religioso de su época. Estamos en la última semana de vida de Jesús en Jerusalén, y estas controversias son las que lo llevarán después a la cruz. Bien, el texto que vamos a meditar, el texto que vamos a reflexionar en este miércoles y que vamos a escuchar el próximo domingo, Dios mediante, está en el capítulo 22 de Mateo.
Prácticamente ya casi estamos cerrando, porque después vendrán los discursos escatológicos del Señor, es decir, lo que sucederá al final de los tiempos. Cuando nos estemos acercando ya al final del ciclo litúrgico, serán los evangelios escatológicos los que escucharemos. Por eso los evangelistas nos presentan todavía estas controversias. Entonces estamos en el capítulo 22, versículos del 34 al 40. Repito, capítulo 22, versículos del 34 al 40 del Evangelio de Mateo. Y como lo hacemos cada 8 días, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos ilumine, pidiendo que abra nuestro corazón a la palabra del Señor, iniciamos con la meditación, iniciamos con la reflexión. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en torno a él. Entonces uno de ellos, que era maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estimados hermanos. Ya estos personajes, fariseos, saduceos, nos los hemos encontrado a lo largo de estas meditaciones, a lo largo de estas reflexiones, y más o menos sabemos quiénes son. Los saduceos y los fariseos tenían un pleito casado. Estaban constantemente en batalla, en lucha, por cuestiones teológicas. ¿Por qué? Los saduceos, como decía, eran los aristócratas, eran los ricos de la época del Señor Jesús. Y tenían una visión teológica totalmente distinta a los fariseos. Por ejemplo, ya hemos mencionado una: no creen en la resurrección de los muertos, porque para ellos no esperan un más allá. No esperan un más allá, ¿por qué? Porque ellos esperan, como son ricos, esperan que la bendición de Dios, la abundancia de su bendición se dé aquí, en la tierra. Se portan bien, tratan de vivir bien los mandamientos para que Dios los bendiga. Para que Dios los bendiga a través de las bendiciones materiales. Se entiende que a ellos no les interese de una manera u otra una salvación eterna o una escatología eterna. ¿Por qué? Porque no están interesados en ello. Ellos están única y exclusivamente interesados en el bienestar económico, social, que les puede dar el aquí y el ahora. Además que solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, mientras que los otros libros no los aceptaban. Ciertamente que no iban a aceptar, por ejemplo, los profetas, que de una manera u otra estos criticaban a la aristocracia y al poder de la época. No lo iban a aceptar. Y por eso estaban en constante pleitos y en constantes discusiones con el mundo farisaico, que como ya hemos visto, los fariseos eran laicos que se esforzaban por vivir rectamente y vivir plenamente la ley de Dios. Los evangelios nos han presentado a los fariseos desde un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque Jesús les llama hipócritas, porque Jesús... todas estas controversias, por ejemplo esta que estamos viendo ahora, quieren ponerle trampas a Jesús. ¿Pero por qué? En general eran personas buenas, eran personas piadosas, estimadas por el pueblo simple, sencillo, a diferencia de los saduceos, que no eran estimados, porque eran los ricos, porque eran los herejes, porque eran los que dominaban, no eran estimados. En cambio, los fariseos sí. Por ejemplo, San Pablo se enorgullece de ser fariseo, porque dirá en la carta a los Corintios: en cuanto a la observancia de la ley, yo era fariseo. Y también dirá San Pablo en esta misma carta que adelantaba a muchos de su edad en la observancia de la ley. ¿Por qué? Porque se sentía orgulloso de ser un fariseo, San Pablo. Es decir, entre ellos había gente buena, había gente honesta. Solamente que en este momento no pueden aceptar lo que Jesús está diciendo. No pueden abrirse al mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque sus esquemas y sus prejuicios mentales y religiosos no se los permiten. Sus esquemas son bastante cerrados
Y entonces buscan poner trampas a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está predicando cosas contrarias a lo que ellos creían, cosas contrarias a lo que ellos vivían, cosas contrarias a los que ellos estaban dispuestos incluso a dar su vida. ¿Cuál es el mensaje principal que el Señor Jesús estaba dando en ese momento y que iba en contra de la visión de los fariseos? Por ejemplo, que el Dios de Israel, aquel Dios que todos adoraban, es un Dios que es benévolo, que es bueno, que es misericordioso porque es un Padre, incluso con los malos, con los pecadores y con los extranjeros y con los paganos. Mientras que el fariseo espera que Dios no sea así. Mientras que el fariseo espera que Dios no sea así, que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, Jesús está predicando totalmente lo contrario. El Padre ama incondicionalmente más allá de la vida moral o de la vida religiosa de sus hijos. Los ama porque son sus hijos. Los ama porque lo necesitan. Necesitan el amor de Dios. Y entonces eso fastidia a los fariseos que no son capaces de abrirse a esta novedad evangélica. Los fariseos no se abren a la novedad evangélica y buscan por esto ponerle trampas a Jesús a lo largo del camino. Buscan ponerle con qué acusar a Jesús, con qué desprestigiar a Jesús ante el pueblo, con qué desprestigiar a Jesús ante las autoridades religiosas, con qué desprestigiar a Jesús ante las autoridades civiles. Y estas son las controversias que hemos estado escuchando a lo largo de estos domingos en los evangelios. Este intento por parte del mundo religioso de Jesús, los sacerdotes, los saduceos y ahora los fariseos, de ponerle zancadillas. Y entonces, como la controversia es teológica, donde ellos seguramente se sienten bien, se sienten preparados, escogen al mejor de ellos. Escogen a un maestro de la ley, a un nomos pedagogos, es decir, a alguien que es experto en la Sagrada Escritura, un biblista, en pocas palabras, ¿no? Alguien que está versado, que conoce, que sabe escribir, que sabe leer, que conoce a profundidad la Sagrada Escritura. Un teólogo, un hombre que hoy en día diríamos tiene un título académico, un hombre que es versado en todo esto, un doctor, un maestro de la ley. Alguien que puede enfrentar a Jesús en el plano teológico intelectual. Entonces, este hombre le pregunta al Señor, para ponerlo a prueba, dice el texto, ciertamente la pregunta que le hace a Jesús es maliciosa, lleva la malicia de la prueba. Le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Es una pregunta, dijimos, maliciosa, pero no era una pregunta tonta. ¿En qué sentido? En el tiempo de Jesús, como hoy en día todavía, los rabinos se preguntan y se preguntaban, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y había miles de respuestas, ¿no? Por ejemplo, la Escritura, sabemos en el Decálogo que nos presenta el Éxodo y el libro del Deuteronomio, sabemos que los mandamientos son 10. Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Los rabinos, escudriñando la Escritura y sacando minuciosidades, habían elencado más de 610 mandamientos. Es decir, dependiendo también la visión que se tuviera de judaísmo, la corriente religiosa, filosófica que se siguiera, era la respuesta. Pero en general todos habían concluido en una cosa, que el mandamiento más importante era aquel mandamiento que Dios había observado. ¿Y cuál era el mandamiento que Dios había observado? El sábado. El sábado era el mandamiento más importante porque incluso Dios lo obedece, porque Dios descansa en sábado. Y si Dios descansa en sábado, quiere decir que ese es el mandamiento más importante. Como sea, las preguntas sobre la grandeza, porque en realidad no dice el texto el mandamiento más importante. El texto dice el mandamiento grande. ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento que todo judío tiene que seguir? ¿Cuál es el mandamiento
que Dios nos obliga a seguir a todos. Son los 10 mandamientos, son los 610 mandamientos elencados por los rabinos, o es el sábado como mandamiento porque Dios lo observa. Y los rabinos respondían efectivamente que el mandamiento grande, el mandamiento importante, el mandamiento general era el mandamiento del descanso sabático. Entonces, no era una pregunta tonta, como lo digo, pero es una pregunta maliciosa. Ellos no esperan una respuesta esperando de Jesús como maestro, como rabino. No, esperan una respuesta errónea para dejarlo mal, para dejarlo en contra, para ponerlo en mal ante el pueblo piadoso, bueno, que observaba los mandamientos, que observaba el descanso sabatino, porque si Jesús decía que el sábado no es el mandamiento grande, entonces podrían acusarlo de muchas cosas. De hecho, será una de las grandes controversias porque Jesús curará en sábado y porque sus discípulos trabajarán en sábado. Bueno, como sea, la pregunta es maliciosa, como ya lo hemos repetido. Y esto, por ejemplo, cuando es una pregunta retórica también, ¿no? Es una pregunta que tiene respuesta sola. No le están preguntando por saber la sabiduría de Jesús. Le están preguntando para ponerlo a prueba y poderlo acusar de algo. Entonces Jesús responde con una cuestión distinta. Para Jesús, el mandamiento grande no es el sábado. No es el sábado el mandamiento grande. ¿Por qué? Porque incluso Jesús, por el bien del hombre, es capaz de romper el sábado, el descanso. En el Evangelio de San Juan, Jesús tiene una frase muy escandalosa. ¿Por qué? Porque Jesús cura a un enfermo en sábado en una sinagoga. Los judíos, el jefe de la sinagoga, se enoja contra Jesús porque ha curado en sábado. Y Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo en sábado. Es escandaloso porque está diciendo que Dios trabaja en sábado. Pero bueno, la respuesta de Jesús entonces es una respuesta que seguramente no se lo esperaban, pero también es una respuesta correcta, porque Él está citando el credo del pueblo de Israel. El credo que todo piadoso judío hoy en día todavía recita cuando se levanta, a mediodía y cuando se duerme. El credo que el pueblo de Israel se pone en la frente y en el brazo izquierdo, el corazón. El credo que en los dinteles de las puertas todavía lo enrollan y lo ponen en un tubito de cristal, y cuando salen de su casa o cuando entran de su casa besan ese tubito. Lo que nosotros conocemos como el Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es uno. Escucha Israel, el Señor es tu Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Jesús está citando el famoso Shema Israel, que es un credo, no tanto un mandamiento. Es una profesión de fe del pueblo de Israel en la unicidad y en el amor de Dios. Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay un mandamiento en general, no hay un mandato, hay una manera de amar. Es una manera de amar, no es un mandato amar a Dios. No es una obligación, no es una obediencia, no es que Dios nos imponga amarlo. Repito, esta es una profesión de fe que el pueblo hace. Amar a Dios es la condición necesaria para nosotros poder ser hijos de Dios, pero no es un mandato, no es una obligación, no es una coerción. O sea, no es que Dios nos esté obligando a amarlo y que estemos obligados a amar a Dios. Porque aparte, en ningún momento en los evangelios se dice que a Jesús o a Dios se le obedezca. A Jesús lo obedece el viento, lo obedece el mar, lo obedecen las fuerzas naturales, pero el hombre no obedece. No se dice que se obedezca a Jesús en los evangelios. ¿Por qué? Porque como hemos dicho muchas veces aquí,
Jesús lo que viene es a proponernos una manera de vivir, una manera de ser seres humanos. Y en este sentido, por eso vuelvo a repetir, Jesús no está citando un mandato, Jesús está citando una profesión de fe, una forma de yo entender el mundo y entender la vida humana. ¿Y cuál es la forma de entender la vida humana? Amando a Dios, pero de una manera muy concreta también. ¿Por qué? Porque Jesús cita 3 características de este amor. El verbo amar. El verbo amar en la Sagrada Escritura es un verbo que se cita constantemente, ahab, en hebreo. Curiosamente, en los textos más antiguos, el verbo amar no era calificativo de Dios. A Dios se le citaban, por ejemplo, sentimientos más fuertes, emociones más fuertes, como la venganza, como la ira, como la cólera, como los celos. Pero no el amor. El amor no era para Dios, al menos en los textos más antiguos. Pero recordemos que la Biblia es un libro que nos habla de la revelación progresiva de Dios al pueblo de Israel. Después este Dios que se ha revelado como único, como iracundo, como celoso y vengativo, en los profetas se va a revelar como el esposo que ama a su esposa y que se siente ofendido porque su esposa lo ha engañado, lo ha traicionado. Y después este Dios que se ha revelado como Padre, como esposo en Jesucristo, se va a revelar plenamente en su rostro amoroso y misericordioso, como un Padre que ama incondicionalmente a sus hijos y que no les impone nada, sino que les propone, que no espera una obediencia ciega de sus hijos, como vamos a ver. Espera que sus hijos sean felices, espera que sus hijos e hijas sean libres, espera que sus hijos e hijas sean plenos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso la Biblia es una historia de cómo Dios progresivamente se fue revelando a este pueblo. Y por eso, como ya he dicho, Jesús no cita un mandamiento, Jesús cita una profesión de fe. Una profesión de fe que ciertamente inicia con amar a Dios, amar al Señor tu Dios, con todo tu corazón. ¿Qué significa esto? Para el mundo judío el corazón es distinto a nosotros, porque para nosotros el corazón es la sede de los sentimientos, la sede de las emociones, la sede de las pulsiones. Tan es así que cuando nosotros queremos representar el amor, lo representamos a través de un corazón. Sin embargo, para el pueblo de Israel el corazón tenía otro significado. El corazón era la sede de las decisiones. Hoy diríamos la conciencia, pero específicamente es la sede de las decisiones, donde yo decido mi vida. Decido lo que yo voy a hacer. Decido la manera en la que yo voy a vivir. Y entonces, amar a Dios con todo el corazón significa que mis decisiones, las decisiones que yo tome, las decisiones que tomo trascendentales e importantes, pero también las decisiones no tan trascendentales, cotidianas de la vida, deben de estar en sintonía con la palabra de Dios y con este Dios que me ama, con este Dios que me quiere, con este Dios que es un Padre que ama incondicionalmente a sus hijos y que se dona totalmente a ellos. Y entonces mi vida, entrando en sintonía con este Padre que me ama, va a tener una visión totalmente distinta del mundo, totalmente distinta de mis hermanos, totalmente distinta de las personas a las cuales o con las cuales yo convivo. Porque mis decisiones a nivel personal, pero también a nivel comunitario, estarán iluminadas por ese amor de Dios. No es que yo tenga que darle todo mi sentimiento de amor a Dios. Y a veces esto es un error, no un error, o más bien esto es una confusión en las personas. Cuando llegan y dicen, Padre, es que yo no amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero principalmente cuando decimos amar a Dios con todo el corazón, estamos diciendo que el Señor guía mis decisiones, o que el Señor, su palabra, ilumina mis decisiones.
De hoy en adelante, quien quiera amar a Dios con todo el corazón es guiado por la palabra de Dios al momento de tomar las decisiones de la vida, al momento de realizar una acción, al momento de realizar un acto. Es preguntarnos incluso cuando yo estoy tentado, ¿esto corresponde al pensamiento de Dios o no? ¿Esto corresponde a la palabra de Dios o no? Y entonces, cuando yo me hago esta pregunta seria para mi vida, pongo en sintonía mis pensamientos y mis decisiones con las decisiones y el pensamiento de Dios. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Repito, para la época de Jesús, amar a Dios con todo el corazón significa, diferente a nosotros, que el corazón es la sede de los sentimientos. En el mundo de Israel, el corazón es la sede de las decisiones. Dios que me ayuda a tomar las decisiones correctas en mi vida, iluminado por su palabra. Y luego Jesús dice con toda el alma, en griego psique, en hebreo nefesh, el alma, que no hay una dicotomía, es decir, una separación entre alma y cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo que si vas a amar a Dios, ámalo con toda tu persona. Toda tu persona tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Toda tu vida tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios. Esa vida que el Señor nos da, esa vida que el Señor nos dona, esa vida que está hecha de pecado y de gracia, que está hecha de grandezas, pero también de miserias, esa vida que nosotros compartimos todos los días con nuestros hermanos, esa vida que sufre, que llora, que se alegra, esa vida tiene que estar también en sintonía con Dios. No solamente tus decisiones, sino también lo concreto de tu vida. Lo que tú haces todos los días en el trabajo, en la familia, en el supermercado, en la calle, lo que tú eres como persona, tu personalidad, tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios, y eso es amar a Dios. No podemos vivir una esquizofrenia espiritual en este sentido, porque muchos de nosotros vivimos una esquizofrenia espiritual, porque damos una cara y luego ponemos otra. Somos de una manera y luego somos de otra. Somos piadosos en la iglesia, pero después somos malvados con las personas que nos rodean. Vamos a la iglesia a darnos golpes de pecho y cuando salimos de la iglesia damos un mal testimonio por nuestra manera de relacionarnos, por nuestra manera de convivir, porque somos injustos en muchas cosas, porque no tratamos con caridad a los demás. Porque ciertamente nos confesamos porque falté a misa un domingo, pero no nos confesamos porque fui corrupto, porque di una mordida, porque no pago salarios justos a mis trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, en la vida religiosa de nosotros, porque doy una apariencia de que soy pobre, de que soy bueno, pero en realidad ya en el convento, en la vida comunitaria, soy totalmente distinto porque soy una persona que no pone en sintonía su vida con la vida de Dios. Eso es amar a Dios, no tener esa esquizofrenia espiritual, no vivir esa esquizofrenia espiritual. Poner la vida en sintonía con Dios significa que yo voy a vivir correctamente mi vida, sin doblez, sin hipocresías, sin falsedades, sin poner una cara y luego poner otra. No. Según como Dios me lo pide, según la palabra de Dios iluminado. Ya llevamos las decisiones, ya llevamos la vida, y luego Jesús añade con toda la mente. El Deuteronomio dice con todas tus fuerzas. Jesús cambia esta palabra. No es con todas tus fuerzas, es con toda tu mente para Jesús, el amor a Dios. Porque en el Deuteronomio, cuando habla de este tipo de amor con todas tus fuerzas, está hablando con todas tus riquezas económicas. La fuerza para el mundo bíblico es lo que tú tienes, lo que tú cuentas económicamente, materialmente. Por eso seguramente Jesús cambia el texto y dice no con todas tus fuerzas, sino con toda tu mente.
¿Qué significa amar a Dios con toda tu mente? Que lo vas a amar de manera racional. Que si vas a seguir la propuesta de vida de Jesús, la vas a pensar muy bien. Y esa es la propuesta de los enamorados. Cuando se casan, no se casan o no deberían de casarse sin una seria reflexión de lo que conlleva todo lo que es el matrimonio. Y lo mismo es en la vida con Dios. Si nosotros estamos dispuestos a vivir y a seguir la propuesta evangélica, tenemos que pensarlo. Tenemos que hacerlo conscientemente, no por la emoción, no por el impulso de la emoción de la conversión. Hay que irnos con pies de plomo en este aspecto. ¿Por qué? Porque después podemos correr el riesgo, como dirá Jesús y advertirá Jesús, que es como el que va a la batalla sin medir las consecuencias, o es como el que construye una torre sin medir también las consecuencias de los gastos. El Señor Jesús quiere que si lo vamos a amar, que si vamos a aceptar su propuesta de vida, lo hagamos de una manera consciente, de una manera pensada, de una manera racional, no irracional. ¿Por qué? Porque la fe y la razón no están peleadas. ¿Y por qué? Porque no podemos aparte vivir la mediocridad como cristianos. No podemos vivir la mediocridad como cristianos. Por eso el Señor nos pide que pensemos bien antes de aceptar y de querer vivir la propuesta evangélica que Él nos propone. Bien, Jesús continúa y dice, este es el más importante y el primero. Repito, Jesús no cita un mandamiento, Jesús cita una profesión de fe. El amor no es obligado. No podemos obligar a nadie a amar. El amor se propone. ¿Se acepta o no se acepta? Pero el amor se propone, no se puede obligar, porque entonces no sería amor. Sería tiranía, sería prostitución, será lo que ustedes quieran, pero amor no puede ser, el amor no puede ser impuesto a nadie. Y Dios es el que menos impone que lo amemos. Nos propone amarlo. Pero, dice Jesús, junto con este mandamiento, está también el segundo, que es semejante, lo equipara, lo hace equivalente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es una cuestión inventada por Jesús. Viene en el libro del Levítico, en el capítulo 19, donde ensancha los horizontes el Levítico, porque cuando hablamos de prójimo en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, el prójimo es el israelita. Es el israelita, el que es como tú, el que es de tu propia raza, de tu propio pueblo. Ese es el prójimo. Pero ya desde el Levítico hay una ampliación de esta visión de prójimo, porque el Levítico dirá, también el extranjero es tu semejante, tiene que ser tu prójimo. Y también tienes la obligación de ayudar al extranjero. Aunque no sea del pueblo, tienes también la obligación de ayudar al extranjero. ¿Cómo ayuda, dice el Levítico? ¿Cómo ayuda, y también el Deuteronomio? ¿Cómo ayuda Dios al extranjero? Haciéndote que se te olvide, por ejemplo, cuando estás cosechando el trigo, haciéndote que se te olvide una parte de la cosecha. Entonces, ese olvido te lo provocó Dios para que el extranjero pueda comer. Y lo mismo cuando recolectas uvas, se te olvidó una parte del viñedo, ese olvido te lo provocó Dios para que puedas ayudar al extranjero que no tiene que comer. Es una visión muy bonita. Pero en las palabras de Jesús, el prójimo no solamente es el que es igual a mí, no solamente es el extranjero que es distinto a mí, el prójimo es también mi enemigo. El que me ha hecho el mal, el que me ha herido, el que me ha insultado, el que me ha deseado el mal, ese también es mi prójimo, según Jesús. Porque amar a alguien que es igual a mí, cuando yo amo a mi familia, cuando yo amo a mis amigos, que nos unen ciertos temas en común, es fácil amar eso. Tal vez puedes aceptar en tu vida una persona extranjera, pero que es buena, que es amable, que es servicial, lo que tú quieras. Pero amar a alguien que te hizo el mal, amar a alguien
que no te hace feliz, es más difícil. Y ese es el reto de la vida cristiana. Y es lo que nos pide Jesús. Ahora, ¿qué tipo de amor nos está pidiendo el Señor? El Señor nos está pidiendo un amor muy concreto, el servicio. No es que nos convirtamos en amigos. Nos invita a que cualquier persona que se encuentre en una necesidad y nosotros la podamos ayudar, debemos hacerlo. Debemos de estar dispuestos a ayudar. Y eso es el amor de Dios. Y además, porque ese amor al prójimo hace que sea real el amor que le decimos tener a Dios. Por eso cuando la gente dice, no amo a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios significa todo lo que ya hemos dicho, pero en concreto significa ponerlo en práctica en la relación con los demás. Dice San Juan en su primera carta, ¿cómo dices amar a Dios que no ves y odias a tu hermano que sí ves? Entonces eres un mentiroso, porque no puedes no puedes amar a Dios que no ves y odiar a tu hermano que sí ves. Ahí está la diferencia. Por eso este mandamiento es complemento del amor a Dios. Porque el amor a Dios se hace concreto en el amor a los hermanos, en el servicio de los hermanos. Porque cuando decíamos que vamos a poner en sintonía nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra manera de ver la vida con Dios, poner en sintonía todo eso es servir al prójimo. Ponerse al servicio de los demás. Ponerse al servicio de los que lo necesitan. Ponerse al servicio de los más desfavorecidos. Eso es ponerse al servicio del prójimo. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor. Y entonces, por eso, este segundo mandamiento es complemento del primero. Porque solamente a través de este mandamiento nosotros podemos hacer concreto la vida que nos pide Jesús, la vida que nos pide Dios. Es la única manera de poner en sintonía nuestra vida con Dios, amando al prójimo. Y no es fácil, ciertamente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente en esta sintonía con Dios para poder llegar incluso a amar a los enemigos. Porque no es fácil amar al que te hizo el mal. No es fácil perdonar al que te engañó, en el caso de un matrimonio, por ejemplo. No es fácil amar, ponerse al servicio del que te ha insultado, del que te ha golpeado, cualquier cosa, cualquier mal que te haya hecho una persona. Por eso, estar en constante contacto con la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla, leerla, pero sobre todo vivirla, es la condición necesaria para que nosotros verdaderamente podamos llegar a amar a Dios, amando al prójimo. Y el texto termina diciendo que también a nosotros mismos. Y seguramente todo parte de allí. Porque una de las cosas que nosotros a veces no logramos es amarnos a nosotros mismos, perdonarnos, querernos, cuidarnos. Que al final también todo eso, el amor a Dios y el amor al prójimo, parte del amor por uno mismo, no el narcisismo. Porque el narcisismo lo único que hace es encerrarte. En cambio, aquí estamos hablando de una apertura. Y cuando alguien se ama verdaderamente, es una persona feliz, tranquila y en paz con los demás, madura, que es capaz de perdonar incluso aquello que se ha ofendido, pero con dignidad también. Por eso es importante perdonarnos primero a nosotros mismos, porque muchas veces llevamos cargas pesadas de nuestro pasado, traumas pesados de nuestro pasado. Amarnos, es decir, querernos, cuidarnos, servirnos a nosotros mismos. Y el mejor servicio que nosotros podemos hacernos es el cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud física, el cuidado de la salud espiritual. Eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Y estando en paz con nosotros, estaremos en paz con los demás y estaremos en paz con Dios. El texto termina diciendo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La palabra que está detrás de depender es una palabra muy bonita porque es como cuando uno es un gancho y del gancho cuelgan
cuelga la ropa, podemos colgar muchas cosas del gancho. El gancho sostiene. Entonces Jesús está diciendo, de estos 2 mandamientos se sostiene todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy enseñando. Mi propia vida, la propia vida de Jesús, depende de estos 2 mandamientos. Cuando nosotros aprendamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, al prójimo como nosotros mismos, entonces estamos haciendo depender, colgando muy bien y con seguro nuestra vida cristiana. Solamente así, amando a Dios, aceptando su propuesta de vida con conciencia, con mis decisiones, sin divisiones, sin hipocresías, amando a mis hermanos, sirviéndolos y amándose a uno mismo, cuidándose, la salud mental, la salud física y la salud espiritual. El texto no nos transmite cuál fue la reacción de los fariseos, pero seguramente por lo que sucede después, que será la pasión y muerte del Señor, los fariseos no aceptarán esta manera de ver la vida. No aceptarán la propuesta de vida de Jesús porque no son capaces de abrirse al amor y a la misericordia de Dios. Ojalá que el Señor nos abra siempre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para que podamos amar y servir a Dios, amar y servir a los hermanos, amar y servirnos a nosotros mismos. Bueno, hermanos, que tengan una muy buena noche, paz y bien a todos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.